Dicen que cada cultura inventó sus propios monstruos, pero ¿cómo explicar que civilizaciones separadas por océanos, siglos y lenguas distintas hablaran de lo mismo? Seres alados, guardianes de tesoros, dioses del fuego o del agua. Dragones, mito universal o memoria colectiva de algo que realmente existió. Hoy exploraremos el origen oculto de los dragones, desde las tablillas de Mesopotamia hasta los avistamientos modernos. Prepárate para un viaje entre la historia y el susurro de lo imposible. En las ruinas de Babilonia, los arqueólogos hallaron imágenes de una criatura llamada Mushushu, mitad serpiente, mitad león, con garras de águila. Se dice que era el sirviente del dios Marduk, un dios que dominó a los dragones del caos. Pero, ¿y si Marduk no los inventó? ¿Y si simplemente los cazó? Algunos investigadores apuntan que la figura del dragón babilonio pudo estar inspirada en fósiles de dinosaurios hallados en la antigüedad. Otros, en cambio, aseguran que las descripciones son demasiado precisas para ser invención. En China, el dragón no es un monstruo, sino un dios celestial. Sus huesos fueron venerados, su forma representaba el orden del cosmos. Las crónicas del emperador Shun mencionan luces en el cielo con forma de serpiente que respiraban fuego y trueno. ¿Serán fenómenos atmosféricos o una presencia que visitaba a los antiguos desde las alturas? Curiosamente, los símbolos del dragón chino se alinean con constelaciones celestes. Algunos estudios sugieren que los dragones eran metáforas de algo que descendía del cielo, tal vez naves. En Europa medieval, los dragones fueron demonizados. Relatos de caballeros enfrentando criaturas aladas con escamas impenetrables abundan desde Inglaterra hasta España. El dragón de San Jorge, el Wawel polaco, el Tarasque francés, seres que emergían de cuevas, devoraban ganado y desaparecían dejando solo humo. Pero hay un detalle inquietante. En muchas regiones donde se narraban estas leyendas, hoy se descubren sistemas de cuevas y túneles enormes. Podrían haber sido refugio de algo real, que simplemente desapareció con el tiempo. Las antiguas crónicas islandesas hablaban de criaturas que dormían en el fuego de la tierra. Cuando los volcanes despertaban, decían, los dragones exhalaban su furia. Hoy sabemos que bajo la Islandia, Japón o México, el magma se mueve como un río rojo. Pero, ¿por qué tantas culturas imaginaron que el fuego tenía un guardián? En templos budistas, incluso, se colocan dragones de piedra cerca de los cráteres, como si aún los vigilaran. Símbolos parecidos a escamas, alas y espirales aparecen en templos de América, África y Asia. El dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, comparte rasgos con los dragones chinos. ¿Cómo es posible que culturas que jamás se conocieron imaginaran lo mismo? ¿Coincidencia o memoria genética? Algunos antropólogos teorizan que los dragones podrían ser arquetipos grabados en el inconsciente colectivo humano, pero hay quienes aseguran que son recuerdos reprimidos de un tiempo en que los hombres y los dragones convivían entre sí. En los años 1800, granjeros de Gobi, Mongolia,
encontraron enormes esqueletos con garras y cráneos alargados. Creyeron haber hallado huesos de dragones. La ciencia los clasificó como dinosaurios, pero hay registros que no encajan. Algunos fósiles parecían tener cavidades donde podrían haber almacenado gas. ¿Una cámara de combustible natural? ¿La explicación del fuego de los dragones? Documentos del siglo XIV hablan de científicos que fueron silenciados tras publicar hallazgos demasiado fantásticos. En 1944, pilotos aliados informaron haber visto criaturas luminosas volando sobre el Pacífico. Los llamaron Foo Fighters. Décadas después, en 1976, pescadores japoneses grabaron algo que emergía del mar, con un cuerpo serpenteante y alas delgadas. En 2019, testigos en Alaska reportaron un ser de 10 metros alado que rugía entre las montañas. Los registros oficiales fueron clasificados: fantasías colectivas o visitantes de un mundo escondido. Biólogos han descubierto genes latentes en reptiles actuales que podrían, teóricamente, reactivar características antiguas. Si los dragones fueran una especie extinta, ¿podría su esencia seguir viva en el ADN de los reptiles modernos? Ciertas especies de iguanas y salamandras generan compuestos inflamables. ¿Esto será evidencia biológica de un pasado que la ciencia aún no entiende? En casi todas las culturas, los dragones custodian algo: templos, puertas, tesoros o secretos. Los alquimistas creían que el dragón representaba la energía primordial, la que puede destruir o crear mundos. Y si no eran criaturas en realidad, sino seres de otra frecuencia, guardianes de la frontera entre el mundo físico y el espiritual. Quizás los dragones nunca se extinguieron. Quizás aprendieron a ocultarse donde ya no los buscamos, en las profundidades del océano, en los cráteres dormidos o en los sueños de los hombres. Dicen que cuando el último dragón exhaló, su aliento se convirtió en estrellas, y cada noche, cuando miramos el cielo, seguimos viendo su fuego arder. ¿Y tú, crees que alguna vez existieron? Los dragones han habitado los sueños del ser humano desde antes de que existieran las palabras. Aparecen en tablillas, en pinturas, en templos y en los bordes de los mapas antiguos, donde los exploradores escribían: aquí hay dragones. Algunos dicen que nacieron del miedo, el miedo al fuego, a lo desconocido, a la oscuridad. Pero otros creemos que su imagen no surgió del temor, sino del recuerdo, porque en el fondo, algo dentro de nosotros reconoce su silueta, algo antiguo, algo que no olvidamos del todo. Cuando miramos un relámpago cruzar el cielo, cuando el trueno ruge como si la tierra respondiera, sentimos ese eco, y quizá ese eco es la respiración de un dragón que aún vive en las entrañas del mundo. A veces pienso que los dragones fueron más que criaturas, fueron símbolos, arquetipos vivos de aquello que no comprendemos: la fuerza, la destrucción, la sabiduría, el fuego que puede crear o consumir. Tal vez por eso los antiguos los temían y los adoraban al mismo tiempo,
porque sabían que el dragón era un reflejo de nosotros mismos. Cada cultura los dibujó de una forma distinta, pero todos coincidieron en algo, que el dragón es guardián del cielo, del agua, de los volcanes o de los secretos. Y quizá, solo quizá, sigue custodiando algo que no estamos listos para comprender. Y si el mito no fue un invento, sino una advertencia, y si los dragones se ocultaron esperando que el mundo olvide su verdadero nombre. Hay quienes dicen que los dragones no desaparecieron, que simplemente aprendieron a cambiar de forma, a disfrazarse como ríos, montañas, tormentas o incluso como las sombras de nuestros sueños. Cada tanto, la humanidad vuelve a sentir su presencia, cuando un volcán despierta, cuando una aurora baila sobre el cielo, cuando una historia nos hace temblar el alma. Y quizá los dragones no están allá afuera, sino dentro de nosotros. Cada chispa de creatividad, cada impulso que nos empuja a romper límites, es un pequeño dragón despertando. Los mitos dicen, son la manera en que la verdad se esconde a simple vista, y mientras el fuego siga ardiendo en los corazones humanos, los dragones nunca habrán desaparecido. Así que, la próxima vez que mires el cielo nocturno y veas una estrella fugaz trazar su camino de fuego, piensa en esto. Quizá no fue una estrella, quizá fue uno de ellos, recordándonos que todavía existen, porque mientras exista el misterio, los dragones seguirán respirando en algún lugar entre la historia y la imaginación.